Bueno, pues si os parece, vamos a empezar. Lo primero, buenos días a todos. Muchas gracias por vuestro tiempo, por sacar este ratito. Mi nombre es Juan Erruzo. Este que veis aquí, este no soy yo. Este es Pirri, medallista olímpico de España en esgrima, ¿vale? Los poquitos que hemos tenido en esta disciplina. Y además una persona bastante maja que tuve la ocasión de conocer. ¿Por qué estamos aquí? Pues bueno, pues esta es la cuarta sesión de nuestro gimnasio de formaciones de Arro y como habéis podido adivinar, pues bueno, pues esto hoy toca esgrima. Y la temática de hoy, pues bueno, pues vamos a hablar, o en esta sesión de lo que vamos a hablar, así en relación con la esgrima, es de cómo podemos asegurar la protección de nuestros datos mientras estamos teletrabajando. Algo que evidentemente pues está en boca de todos desde hace ya un par de meses. Bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a ver en la agenda. Y lo primero que vamos a ver, pues bueno, pues es un poco linkado con la esgrima. Una de las cosas importantes en la esgrima es poder coger y reaccionar a tiempo ante un ataque, ¿no? Cuando nos ataca nuestro contrincante, pues es importante poder coger y reaccionar a tiempo y podernos defender de ese ataque o contraatacar, ¿no? Y esto nosotros lo vamos a ligar con el cómo podemos minimizar el riesgo ante un ataque de ransomware. Obvio. Ninguno está exento de esto. Hablaremos ahora un poquito más adelante y lo veremos ahora un poquito más adelante, pero bueno, es importante y lo más fundamental es el poder coger y minimizarlo o ser ágiles a la hora de rearmar, ¿no? El segundo punto que veremos, yo lo he titulado la importancia de una buena defensa. ¿Vale? En la esgrima hay que poderse defender bien y en nuestro caso cuando teletrabajamos pues necesitamos que nuestro teletrabajo sea seguro. ¿Seguro en qué punto? Pues seguro en el punto de cómo podemos trabajar con nuestros puestos de trabajo móviles sin ningún tipo de riesgo, controlado bajo las políticas de nuestro IT y que nuestras aplicaciones con las que estamos teletrabajando, lo más común es el Office 365, que es de la que vamos a hablar, pues también esté protegido de la manera que merece, es decir, que tengamos una buena defensa, ¿vale? Y el último punto que veremos es que, a ver, al final es clave pues eso, por la estrategia y el ser ágiles. Aquí he dicho con el florete, podría ser la espada, podría ser, en nuestro caso, la nube, ¿no? Como un entorno productivo. Estamos oyendo hablar de que se ha acelerado ese despliegue hacia la nube, evidentemente, al tener que teletrabajar y necesitar esa agilidad que en este tipo de entornos productivos. Entonces, la nube como entorno productivo también hay que tener una buena estrategia, hay que tener agilidad y, evidentemente, tiene que estar protegida también, ¿vale? Y bueno, si vamos a la primera parte, ¿cómo minimizar el riesgo ante el ransomware? Pues bueno, pues sabéis que el ransomware es un peligro real y que te puede tocar a ti hoy o te va a tocar mañana. El caso es que esto, a diferencia de la lotería, es que te va a tocar, sí o sí, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues lo importante de esto es que si estás preparado o no para poderte recuperar, ¿vale? En tiempo y forma. Normalmente las empresas tardan la gran mayoría de los negocios tardan más de una semana en poder tener acceso a los datos, ¿no? Esta captura de pantalla que os enseño por aquí es una imagen que he obtenido del Internet oscuro, ¿vale? Y entre otras cosas, aparte de poder encontrar pues bueno, pues de todo tipo de maldades, ¿no? Pues entre otras las que puedes coger es que puedes contratar, por ejemplo, un servicio de ransomware as a service. Bueno, si os cae mal alguien, pues ya sabéis, podéis lanzar un ransomware as a service desde aquí y contratarlo, ¿no? Bueno, habéis oído hablar todos de ransomware, cada vez son más inteligentes. El Ryuk, por ejemplo, que fue uno que hizo bastante pupa el año pasado, pues bueno, ya llevaba temas de inteligencia artificial, te contestaba, suplantaba tu identidad, hacía 1.000 millones de cosas.
¿vale? Cada vez son más complejos. En empresas ya no voy a hablar del WannaCry en 2017, que fue Telefónica, Santander o Iberdrola, las empresas así muy chiquititas de andar por casa, sino, por ejemplo, del año pasado y de parte de este, pues, por ejemplo, los sistemas de salud de Castilla y León, una empresita como Severis, ayuntamientos, el grupo Prisa, Prosegur, que fue muy sonada, la parte de hospitales del grupo Vitas, la cadena SER. Todos son empresas que al 100% de estas empresas estaban protegiendo sus sistemas con todas las herramientas que hay, antivirus, firewalls, etc. Pero que, como os decía, ninguno está exento, ¿vale? Cada vez son más inteligentes y en esto, lamentablemente, somos reactivos, no proactivos. Por lo tanto, basándonos en esa proactividad, tenemos que poder coger y ser recovery readiness, es decir, podernos recuperar en tiempo y forma y lo antes posible para afectar lo menos posible a nuestro negocio. Viendo esto, ¿qué hace Commvault o cómo Commvault te ayuda a protegerte contra el ransomware? Pues bueno, lo importante que tenemos, o lo que tenemos que saber de aquí, y lo que es importante de este punto es qué es lo que hace Commvault y qué es lo que no hace Commvault, ¿vale? Lo que hace Commvault es que protege toda la plataforma, ¿vale? Es decir, Commvault no va a ser un conductor de ransomware, ¿vale?, hacia los datos de backup. Sus datos van a estar protegidos. También lo que hace es que esos datos, aparte de tenerlos protegidos, también los monitoriza, ¿vale? ¿Y qué más hacemos? Pues somos capaces, con nuestras tecnologías que llevan nuestros binarios embebidos, pues el poder coger y monitorizar, por ejemplo, la actividad de un file system de producción que estamos protegiendo. ¿Y esto cómo lo monitorizas? Pues bueno, pues lo que hacemos es que con metodologías de Machine Learning creamos una línea base, es decir, analizamos el file system de producción que estamos protegiendo con nuestro. Y con esa línea base que creamos después de haber estado analizándolo durante 7 días, lo que hacemos es lanzamos escaneos pues cada 5 minutos para buscar algún tipo de anomalía. Pues han creado más ficheros de lo que se crean normalmente, se han renombrado más ficheros de lo que normalmente se renombran, se han borrado más ficheros de los que normalmente se borran. Unos podrán ser falsos positivos, otros no. Ahí ya decide, pero por lo menos te va a ayudar a que puedas buscar estos comportamientos o patrones anómalos, ¿vale? Y el otro mecanismo que tiene también con nuestros sistemas de producción que les hemos instalado a la gente y estamos protegiéndolos es el crear señuelos o el poder poner un señuelo. ¿Esto qué hace? Pues bueno, en el sistema de ficheros le instala crea un par de ficheritos y si tú me modificas ese señuelo, pues aviso, ¿vale? Y esa integridad de ese señuelo la monitoriza cada 4 horas, ¿vale? Es parametrizable y tal. Esto es como echar el anzuelo al río y si pica, pues oye, pues te aviso, ¿no? ¿Qué más va a hacer Commvault? Pues como os decía, va a proteger su plataforma de datos, donde tienen los datos, no va a evitar que nadie pueda escribir, excepto los servicios de Commvault en nuestros datos, en nuestro backup. Va a cifrar comunicaciones, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que no hace Commvault? Bueno, Commvault lo que no hace es escanear y eliminar el ransomware. Eso lo hace en vuestro software de antivirus. ¿Qué más va a hacer? ¿Qué más no hace Commvault? Pues Commvault lo que no puede hacer es evitar, por ejemplo, que se propague el ransomware en recursos que no sean de Commvault. Es decir, si tengo una sede remota que no estoy protegiéndola con Commvault, o parte de esa sede remota no se está protegiendo con Commvault, pues yo no voy a poder evitar que esos recursos que no son o no están siendo gestionados por Commvault, ahí se les pueda propagar un ransomware. ¿Y qué es lo que no hace tampoco Commvault? Pues bueno, Commvault no va a reemplazar para nada, ni quiere, vuestros software de seguridad antivirus, vuestros hardware de detección de intrusiones, vuestros firewalls y vuestras best practices en lo que se refiere a materia de seguridad corporativa. Commvault lo que va a hacer es ser una parte más y poderos ayudar. Ya que tengo ahí a la gente y estoy protegiendo esto, pues si además te puedo ayudar sin ningún tipo de impacto en el rendimiento a gestionar y poderte avisar en un momento determinado de que tienes un problema, ¿vale? Mediante report.
¿Y cómo son estos reportes? Pues de este estilo. Cuando detecta algún comportamiento anómalo, pues nos llega una alerta similar a esta en nuestra consola y nos dice, pues bueno, pues mira, este fichero del AZMA 1 se han creado muchos ficheritos, en concreto 26.000, más de 26.000. Bueno, pues a lo mejor, oye, pues ha sido algún volcado de datos o lo que sea y resulta que lo tengo controlado y es un falso positivo. Pero, por ejemplo, de este otro servidor, del Search 2, pues se han borrado muchos ficheros y se han renombrado también muchos, ¿vale? En concreto se han borrado casi 87.000 ficheros. Pues aquí a lo mejor tengo que echar un vistazo, ¿vale? Bueno, pues este tipo de alertas se monitorizarán, llegarán como queramos, por email, en consolas, por SNMP, por SCOM, como quiera, ¿vale? A quien quiera. Y cuando llega esa alerta, pues al operador le llega algo similar a esta alerta y las propias alertas pueden ser también ejecutables. Es decir, que la compañía haya decidido que si recibe este tipo de alerta, el propio operador tenga la potestad de, por ejemplo, poder coger y darle a este botoncito de acción dentro de la propia alerta, del propio correo que te ha llegado con la alerta, y lanzar un script que deshabilite la interfaz de red o las interfaces de red de ese servidor para evitar que se propague y además lance un email al administrador de seguridad para que vaya y lo revise, ¿vale? O a los sistemas para que vayan y lo revisen, ¿vale? Esto puede ser así de manera manual o, por ejemplo, en el caso de los puestos de trabajo, pues bueno, porque si se recibe una alerta, pues que se recupere el último backup anterior o lo que sea de manera automática, en horas no laborables. No sé. Se pueden configurar este tipo de workflows, al final el límite lo ponéis vosotros en el tipo de acciones que queráis. Y con esto lo que vamos a hacer es poderos ayudar a evitar pues bueno, pues que ese ransomware pueda propagarse. Aparte de avisarte, aparte de cumplir con el artículo del GDPR, que es la notificación de brechas en menos de 48 horas, pues también poderte ayudar a parar o bloquear por lo menos esa infección hasta que se realice algún tipo de acción preventiva, ¿no? o de recuperación. Adicionalmente a esto, Commvault también no solamente protege sus datos, no solamente protege los servidores de backup, no solamente protege el almacenamiento de backup, ni los servidores de producción, sino que es importante saber que Commvault todos los datos o todas las comunicaciones son seguras. Antiguamente, para que una comunicación fuese cifrada, la comunicación, es decir, fuese cifrada y tunelizada, había que crear una cosa que se llamaba firewall policies o políticas de firewalls, ¿vale? Que luego se llamaron network topologies o topologías de red, ¿vale? En el cual redirigíamos el tráfico unidireccional o bidireccional o vía un proxy por unos determinados puertos. Pues bueno, pues a día de hoy todas las comunicaciones por defecto, cuando no se ha configurado nada, siempre van cifradas y tunelizadas, ¿vale? Por defecto. Adicionalmente a esas comunicaciones, lo que en Commvault se puede configurar es cifrar también el dato. ¿Cómo? Pues con cualquiera de estos algoritmos que aparecen aquí, puesto que Commvault es un producto que tiene la certificación FIPS, o sea, FIPS 141 y 142, y además, pues bueno, pues además de cifrar la comunicación, también cifra el dato cuando está viajando y también puede cifrar el dato cuando lo almacenamos, ¿vale? Vale. ¿Qué más mecanismos podríamos tener? Pues evidentemente todos los demás que existen, como es control de accesos basado en roles, doble factor de autenticación, etcétera. ¿Vale? Bueno, si pasamos a la segunda parte, a la parte de nuestra defensa con el
tener una buena defensa, pues bueno, pues todos estáis hartos ya de ver en estos tiempos actuales muchísimos webinars, muchísima información acerca del teletrabajo, del trabajo seguro, de puestos de trabajo, tal. Bueno, ¿cuál es la aproximación en esto en la parte de Commvault? Pues bueno, en la parte de Commvault, una de las cosas que tenemos claras es que nuestra IT a día de hoy, pues, y de manera diaria, pues se está enfrentando con que tiene que hacer despliegue de infraestructura, con que tiene datos fuera del CPD y con que es necesario que se realice una protección de manera rápida, de manera ágil, de manera optimizada. Y bueno, y la rapidez del despliegue, pues bueno, al final no deja de ser lo importante, ¿no? Si tengo un trabajador fuera y necesito que se ponga a trabajar, ¿no? Lo antes posible. ¿Qué es lo que necesitamos para proteger un puesto o el puesto de trabajo? Necesitamos, como os he dicho, que sea rápido, con el mínimo impacto. Necesitamos que tenga opciones de seguridad, es decir, que sea seguro, que pueda cifrar de manera selectiva o de manera global, que tenga un borrado de los datos seguros, que pueda ser geolocalizable en un momento determinado, ¿no? O que pueda lanzar backups basados en geolocalización y que además permita un acceso o una consola o una API que permita al usuario el self-service, es decir, que permita al propio usuario final que de una manera sencilla, que de una manera intuitiva, de una manera muy fácil, el propio usuario final pueda recuperar sus datos de una forma rápida, de una forma segura, de una forma ágil, sin tener que necesitar para nada al administrador, ¿vale? Y evitando pues, ese tipo de llamadas, por ejemplo, innecesarias al helpdesk para recuperar un determinado fichero, ¿vale? Al final, de lo que estamos hablando es que, bueno, nosotros tenemos nuestra infraestructura de IT, con nuestros servidores o nuestros appliances, nuestras máquinas virtuales, almacenamiento de cabinas, servidores físicos, etcétera. Y al final, pues bueno, pues tenemos a los usuarios finales un poco como aislados, como dejados de la mano de Dios, y al final son datos productivos que tenemos ahí. Todos los puestos de trabajo tienen datos productivos, sobre todo cuando hablamos de entornos móviles, ¿vale? Cuando lo tengo cuando lo tienes con Commvault, Complete Backup and Recovery para puestos de trabajo, cuando estamos protegiendo los puestos de trabajo, al final nuestros datos los tenemos en nuestro CPD. Estamos haciéndole backup de los puestos de trabajo en nuestro CPD. Estamos ofreciéndole una protección, estamos ofreciéndole seguridad, estamos dándole visibilidad a nuestro IT de lo que tenemos aquí, de una manera centralizada. Sobre todo, por ejemplo, imaginaros a la hora de hacer búsquedas por temas de auditoría. Es muy difícil saber si no tienes algo centralizado. ¿Qué datos sensibles puedan haber en un PC o en un portátil de un directivo VIP que acaba de perder o de olvidarse en un taxi? La visibilidad, ¿no? Y luego autoservicio, ¿vale? Una consola de autoservicio para que el propio usuario final lo pueda proteger. Y esto sería en nuestro CPD, es decir, en vuestro CPD, o también podría ser en tu cloud, ¿vale? En cualquier cloud. Ya sabéis que con Commvault podríamos hacer y proteger estos puestos de trabajo donde necesitéis, ¿vale? Referente a la parte de consola de self-service, para el usuario final, pues a ver, al final el usuario final lo que necesita al final es tener un acceso a los que necesita y que estén protegidos. Un usuario VIP, un VP, no va a estar pendiente de si se hace backup de su portátil. Para eso ya está el IT. Por eso ya se encarga nuestro departamento de IT. ¿Vale? Y si algo me falta ya me encargaré de reclamarlo a nuestro departamento de IT. ¿Vale? Por lo tanto, el usuario lo que va a necesitar es pues bueno, una herramienta que le sea fácil para él en un momento determinado si necesita recuperar algo y que sea desatendida.
que no tenga que estar pendiente si se hace backup, ¿vale? Y que sea optimizada. En la que vamos a poder seleccionar ficheros y carpetas para la restauración, o ya pueden venir predefinidos por el administrador. Es decir, esto es lo que se va a proteger, todo lo que tengas fuera de aquí no va a estar protegido mediante la política de la compañía. Un cifrado de ficheros o de carpetas selectivo, como os decía, el uso de geolocalización, o poder definir una política, evidentemente con permisos para este usuario final, en el cual pues diga, pues el usuario final va a poder lanzar los backups o directamente no va a poder lanzar backups, solo va a poder hacer restores, ¿vale? Va a ser totalmente desatendido para él. O va a poder marcar el dispositivo como perdido, ¿no? Para poderlo coger y buscar, borrar o lo que sea. Si os fijáis aquí, no sé si se verá muy bien, en las políticas de planificación está planificada una política automática de cada 24 horas. Pero no solo puede acceder vía web el usuario final, como os decía antes por aquí, sino también tiene acceso a través de aplicación móvil a sus backups y a sus datos, ¿vale? Y digo su backup y sus datos porque sus datos en vivo también son accesibles. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si me he dejado el portátil y voy con mi móvil y en un momento determinado necesito ver algún dato que tengo en la cara que estoy protegiendo o en el equipo que estoy protegiendo y todavía no le he hecho backup, puedo acceder de manera remota y de manera segura, ¿vale? A esos datos. En aplicación de dispositivo móvil, pues bueno, pues es una aplicación muy sencillita en la que vais a ver, pues bueno, pues lo típico, pues que está siendo compartido por mí, que está siendo compartido conmigo, la papelera, los archivos más recientes, mi Drive, como el Google Drive o el OneDrive, ¿vale? Los equipos, mis dispositivos que está protegiendo. Cada usuario o cada licencia de usuario puede proteger hasta 5 dispositivos. En esta foto que veis aquí, pues está protegiendo un sistema Windows, un portátil Windows y un Mac, ¿vale? Los archivos son editables en online, ¿vale? Es algo parecido al Google Docs, ¿vale? Puedes editar online documentos ofimáticos, ¿vale? Y visualizar también PDF. Y bueno, y los backups, tendríamos un monitor en el cual podemos coger y lanzarlo desde vía web, el backup ahora, o que sea automático y que el usuario final no lo haga. Depende de la política que configuremos. En resumen, para la protección de los puestos de trabajo, ¿qué es lo que nos incluye? Que vamos a poder hacer backup del puesto de trabajo de los endpoints donde queramos, ya sabéis, disco, cinta, cloud, donde queramos. Vamos a poderle dar acceso al usuario final a través de la consola web o de dispositivos móviles. Vamos a estar tranquilos porque vamos a poder coger y estar seguros de que vamos a tener la vista de todos los datos para cumplir con nuestras normativas, ¿no? nuestro compliance. Y vamos a también poder compartir. Pues está hablando de protección, pero también es Enterprise File Sharing, ¿vale? O compartición de ficheros Enterprise, ¿vale? Nuestro producto también permite o integra, como os decía, un Google Drive, un OneDrive, un Dropbox privado, ¿vale? Que está controlado por el IT. Están aquí vuestros datos. ¿Qué quiere decir? Que evito que un usuario final, por ejemplo, saque datos sensibles fuera de la compañía, por ejemplo, en un Dropbox, ¿no? Los recursos, la utilización de recursos evidentemente va a estar mejorada, vamos a tener nuestras técnicas de deduplicación, de compresión, de cifrado, nuestras copias por la red van a estar optimizadas, obviamente con estos mecanismos y con backups basados en geolocalización, dependiendo de dónde esté o de la sucursal en la que esté, puedo ser geolocalizado y lanzar el backup a esa sede en lugar de la otra, evitando tráfico por la red. Vamos a permitir el acceso anytime, anywhere, que todo el mundo oye es un concepto básico y fundamental y clave cuando se habla de movilidad, además de la seguridad, ¿no? Vamos a poder customizar reglas de negocio y además, yo lo pongo aquí en negrita, el
owner de este dispositivo podrá coger y seleccionar, tan fácil como es un interruptor, ¿vale? O es un panel que despliegas para un lado o para otro, ¿vale? Un deslizante, en el que va a poder coger y activar sus opciones de privacidad. Esto significa que un usuario administrador, es decir, el administrador de la plataforma, no podrá ver ni recuperar datos de este dispositivo final si el usuario final no habilita de nuevo ese acceso para el administrador, ¿vale? De esta manera cumples con el compliance, cumples con GDPR, cumples con las opciones de privacidad de usuario final, ¿vale? Y evitas que un administrador que se va a ir de la compañía coja y se recupere todos los ficheros claves de la compañía, del presidente de la compañía, y se los venda a la competencia, por ejemplo. Y hasta aquí la parte de puestos de trabajo. Pero, ¿y qué pasa con los datos de mis aplicaciones ofimáticas, los que utilizo cuando estoy teletrabajando? Esto también es importante. Pues bueno, si hablamos de Office 365, todo el mundo lo conocéis, estáis hartos de oírlo, cada vez hay más compañías que ya sí que se están pasando a esto. Y bueno, y como sabéis, es un servicio en suscripción por usuario al mes. Hay distintos planes para formación, planes más avanzados que incluyen unas opciones u otras, pero bueno, es un servicio productivo. Si me preguntáis si se da servicio al Office 365 for Home, ¿vale? Commvault no da servicio a esto. Ni Commvault ni ningún producto del mercado a nivel de backup enterprise, ¿vale? ¿Y qué es lo que protegemos con Commvault? Lo que protegemos es que damos una única solución para toda la suite completa de Office 365. Correo, PowerPoint, SharePoint, Teams, OneDrive, etcétera, ¿vale? Toda la suite completa de Office 365, ¿vale? ¿Qué es lo que nos permite? Pues que con una única solución, una única consola, poder coger y gestionar vuestros datos de Office 365, poder protegerlos, poderle dar acceso, poder cumplir con las normativas legales, ¿vale? Incluso en un momento determinado, si os encontráis en esa migración de estar subiendo vuestros datos de Office 365 desde on-prem en un despliegue hacia el servicio de nube 100%, pues por ejemplo podemos ayudar a migrar o hacer esa migración, y al final todo esto se resume en darle un valor adicional, ¿vale? A esa inversión que estáis haciendo en Office 365. Si hablamos de Office 365, precisamente, pues muchos de los clientes con muchísimos clientes con los que he hablado, aunque la gran mayoría de tecnólogos estamos hartos ya de comentar que existe una cosa que entre lo que es la protección y la responsabilidad, ¿vale? Hay una pequeña diferencia, ¿vale? Entre lo que recae de parte del propio del cliente, porque hablar a responsables de compañías diciendo que para qué van a hacer un backup de Office 365, ¿no? Ya se lo está haciendo Microsoft. Pues bueno, pues a ver, cuando hablamos de responsabilidad, en lo que se refiere a Microsoft versus el cliente o lo que cae en cada lado, evidentemente, al ser un servicio SaaS, la responsabilidad de ese servicio o de esa infraestructura la da Microsoft, ¿vale? La da el propio Microsoft. Referente a quien accede, es decir, a la identidad y al acceso, aquí la responsabilidad está compartida, ¿vale? El acceso a las instalaciones, el acceso a esa infraestructura donde se aloja la tiene Microsoft. El acceso a esos aplicativos la vais a dar vosotros, ¿vale? Es una responsabilidad compartida, pero aquí lo importante, es decir, lo más importante es quién tiene la responsabilidad respecto a lo, y eso es el cliente,
El cliente es el que tiene la responsabilidad de sus datos. ¿Qué es lo que no se cubre? Pues, por ejemplo, con una referente a temas de responsabilidad, pues bueno, pues si a mí me entra un ransomware, rompe los datos, va a levantar las manos y va a decir, esto no es mío. Como decía, la responsabilidad de los datos es vuestra, ¿vale? Y con Combo lo que vais a poder es coger y poder recuperaros de manera fácil. Si tengo que buscar contenido, incluso en elementos que han sido borrados, si no tengo una copia de seguridad, Microsoft no te va a dar acceso a nada de eso, ¿vale? Lo veremos esto ahora un poquito más adelante. Por lo tanto, la necesidad de un backup de Office 365. Si tenemos claro que Microsoft lo que nos permite es coger y que funcione en cualquier lugar, en cualquier momento, el Anytime, Anywhere que hablábamos, famoso, sin necesidad de una infraestructura, minimizando huellas de instalaciones, todas las ventajas que nos da una nube, ¿vale? Y liberando recursos de IT. Esto, el que Microsoft de todo esto no quita, como os decía, o no reemplaza, como os decía, esa responsabilidad de tener un backup, ¿vale? De los datos donde queráis. Con Office 365, los datos, como sabéis, son vuestros. Son vuestros y vosotros los controláis. Y protegerlos, he estado diciendo hasta está matando, es vuestra responsabilidad. Defender estos datos es vuestra responsabilidad, ¿vale? ¿Y para qué vamos a utilizar para defendernos? Pues bueno, pues para defenderlo lo que podemos utilizar, o lo que os recomiendo que utilicéis es Commvault, ¿vale? Para Office 365, eliminando pues bueno, esa pérdida de el poder perder ese acceso a los datos y esa disponibilidad, ¿vale? Hablemos de Commvault para Office 365. Podemos necesitar ese backup de Office 365, que os adelantaba antes un poquito. Pues algunos de los casos comunes de uso puede ser una eliminación accidental de algunos medios. 365 está 90 días, ya. Otro puede ser que haya habido una confusión, haya habido algún vacío en lo que se refiere a establecer la política de retención de los datos y los haya perdido. ¿Qué más podría pasar? Pues porque tenga un personal interno malintencionado, que me haya borrado los datos, o por empleados que se marchan de la compañía o que se jubilan. En el momento que, lo veremos ahora más adelante, en el momento que yo jubilo y doy de baja a un usuario, tengo que conservar sus datos X tiempo por temas de normativa legal, ¿vale? Y de auditoría. Si no tengo una copia de sus datos, no puedo dar de baja porque sus datos se perden. Por lo tanto, Microsoft seguirá cobrando por ella. ¿Por qué necesito también un backup de Office 365? Pues por el tema de que hemos estado hablando al principio, por todas las amenazas externas. Estos serían mis amenazas internas y estos serían amenazas externas, ¿no? Temas de ransomware, hacking. ¿Y también por qué? Pues porque, aunque no lo crea, ha habido veces que Microsoft también se ha caído, ¿vale? Entonces, pues bueno, evitar temas de interrupciones en el servicio. ¿Qué es lo que usa Microsoft? ¿Y qué le contesto yo a los clientes que me dicen, no, ya me da un backup Microsoft? Bueno, Microsoft lo que utiliza son snapshots, ¿vale? Snapshots y copias de los datos, ¿vale? En el mismo tiempo, en el tiempo real, el mismo acceso, ¿vale? Commvault lo que usa son backups aislados e independientes. Son puntos de recuperación que son inmutables, ¿vale? Microsoft te está dando disponibilidad, ¿vale? Y Commvault lo que te está dando es recuperabilidad, ¿vale?
Y bueno, al final, las políticas de retención de Office 365, pues como os decía, pues no son una estrategia, o como podéis estar averiguando, no son una estrategia de protección. Es una ayuda, está muy bien, pero no es una estrategia de protección. Una papelera de reciclaje, pues bueno, es una herramienta de productividad que está muy bien, pero que no tiene para nada, no se parece para nada a un backup, ¿vale? Por ejemplo, en un exchange en el que nos están dando a los administradores, 30 días, 14 y 30, ¿vale? Pues cuando se borra un ítem, ¿vale? O una carpeta, se puede recuperar de la papelera durante 14, 30 días. Una vez que pasa esto, se borra de manera permanente, ¿vale? Ese es el periodo de retención. Pero es que estas retenciones son distintas dependiendo de las aplicaciones. Por ejemplo, en un SharePoint, aquí tenemos como dos papeleras, ¿no? Como dos fases. Y la recuperación podría ser hasta en 93 días, ¿vale? Hasta 90 días. En una primera papelera, luego pasa a la siguiente y al final, a los 93 días, se borra. Si lo pusiera, si ese documento yo lo moviera a una librería whole o cerrada para conservar, si yo borro algo desde aquí, ¿vale? Eso a los 20 días se borra directamente, de manera permanente, de manera irrecuperable, ¿vale? Este es un ejemplo, ¿vale? En la parte de mailbox desactivados, tengo 30 días. Pasados esos 30 días que he desactivado ese mailbox, no borrado, sino que lo he desactivado, es borrado de manera irrecuperable. Un email borrado pasado 30 días es borrado de manera irrecuperable, ¿vale? En el caso de en el caso de OneDrive y de SharePoint, pasados los 30 días pasa offline y pasados los 93 días que os decía es irrecuperable, ¿vale? Entonces, pues bueno, ¿de quién es la responsabilidad de poder coger y gestionar esos datos y de poder coger y recuperarlos? Ante cualquier tipo de error, por ejemplo, un error accidental del administrador, usuarios maliciosos, como os decía, corrupción de datos, ataque de ransomware, la gestión de los usuarios cuando he dado de baja a un usuario, la gestión de políticas, la gestión de los datos. ¿De quién es esa responsabilidad? De usted, de la empresa. No es de Microsoft. La responsabilidad de los datos es vuestra. Venga, vale, pues más convencido. Ya sé que la responsabilidad de los datos es nuestra, que tengo yo que protegerlos, que no lo va a hacer Microsoft. ¿Y por qué tengo que utilizar Commvault? ¿Y por qué Commvault? Pues bueno, pues el primero de los porqués es porque estamos ofreciendo una gestión que es totalmente completa, una gestión que es 360 grados, ¿vale? Una gestión completa para los datos en on-prem o en la nube o en formato híbrido o mover incluso los datos hacia y desde la nube con confianza. Vamos a poder cumplir las normativas y regulaciones a nivel de compliance, a niveles de búsquedas, a nivel de descubrimientos. Vamos a poder archivar para acelerar esas migraciones, ¿vale? Y evidentemente poder protegernos, ¿no? El segundo de los porqués es porque además es muy fácil de administrar, ¿vale? Aquí tenéis algunas de las capturas de las pantallas, por ejemplo, administrando. Aquí hay un detalle, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, no tenemos que licenciar todo el directorio activo. Nosotros no tenemos que licenciar a todos los usuarios de Office 365. Nosotros solamente licenciamos a los usuarios que queremos proteger, las cuentas de los VIP. Y a la hora de restaurar, pues bueno, pues como veis sale toda la imagen
con todas las carpetitas, con contactos, calendarios, conversaciones, etcétera, del usuario en concreto que quiero recuperar, y puedo seleccionar de manera granular y hacer la recuperación donde quiera, en un PST, en el propio buzón del usuario, donde yo quiera, ¿vale? En la parte de OneDrive, pues bueno, pues un poco más de lo mismo, ¿vale? Puedo recuperar en offline o en online. Y la parte de SharePoint, pues 3/4 partes de lo mismo, ¿vale? Lo mismito. Sites, subsites, recuperaciones entre sites, recuperaciones en disco, etcétera, etcétera, ¿vale? Y además, además, porque como se enseña, es mucho más que correo electrónico, ¿vale? Todos los contenidos del buzón, los mensajes, los contactos, el calendario, los historiales del chat, etcétera. Porque es más que los buzones, es decir, es toda la suite, ¿vale?, de Office 365, porque tiene una integración que nos permite que la protección de los datos no necesite de productos distintos si estoy administrando, por ejemplo, los datos que tengo en local y en la nube. Lo estoy haciendo solamente con una única solución, una solución integral, con una única consola, un único producto, porque me permite un almacenamiento de destino flexible, donde queráis, bueno, hacer la copia de seguridad y recuperar los datos, pues bueno, pues por ejemplo en Azure, en local, en un disco, en una cinta, o en la nube o nubes, de Microsoft, podría ser donde sea, de vuestra elección. Y además luego a la hora del cumplimiento normativo, ¿vale? A la hora de buscar, ¿no?, descubrir datos sensibles, ¿no?, o datos confidenciales. Y hasta aquí este segundo módulo, esta segunda parte. Y vamos a ver este último módulo. Vamos a pasar al ataque ya con nuestro florete, nuestra estrategia, nuestra agilidad. Estamos oyendo hablar de ese paso hacia la nube, de ese uso cada vez más de la nube como un entorno productivo, y más en estos tiempos. Solamente tenéis que ver el ejemplo en las compras online de los supermercados. Cómo han tenido que adaptar sus sistemas de una manera rápida, de una manera ágil, ¿no?, para poder dar ese servicio, esa demanda, ¿no? Y cuando hablamos de estos datos, de que los datos están en la nube, pues bueno, pues un 84% de las empresas ya usa una estrategia de multicloud, y esto era en 2019, antes de que estuviera el COVID por aquí o que lo ¿vale? Los analistas decían que el multicloud sería el nuevo estándar, y es cierto, porque ya se estaba viendo mucho esta adopción del multicloud como un nuevo estándar. Y lo que también es cierto es que ahora los datos pues no están centralizados, ahora los datos están desestructurados y están en todos los lados, y además crecen de una manera exponencial. Por eso, estas nuevas, esto lo que nos genera, o estas estrategias, lo que nos genera es nuevas oportunidades, y a nivel de las compañías están teniendo son necesidades de poder afrontar estas estrategias. ¿Por qué? Por las situaciones que existen, y porque necesitan poder ser competitivos, necesitan poder coger e innovar para tener una ventaja competitiva con su competencia, ¿no? Y estas nuevas demandas de negocio, pues bueno, al final, ya sabéis, están empujando a ir hacia la nube. Decían analistas de prestigio como por ejemplo Gartner, ¿no?, que el año pasado, en sus predicciones, decía que en el 2022 el 90% de los servicios de la nube pública serían esenciales si querías innovar. Evidentemente, si esta misma estadística la viéramos a día de hoy, con la actualidad de negocio, yo creo que la nube o el despliegue de servicios en nube ante ante esta situación a nivel mundial se ha acelerado de una manera exponencial, y sabíamos todos que la nube había venido para quedarse. Es el futuro.
Y dentro de este tipo de analistas también, pues una de las cosas que preguntaban, sobre todo a los directivos de TI, y un porcentaje importante, que como veis es cerca de un 70%, decían que los directivos de TI el problema que veían, tenían claro que esas necesidades de negocio, tenían claro que las demandas de negocio empujaban a ir a la nube, tenían claro que tenían que hacerlo, pero no sabían cómo, no sabían el path, y luego se encontraban con impedimentos como por ejemplo el mover grandes cantidades de datos y aplicar a la nube y el looking que te daban estos vendedores de nube, ¿no? O el looking que hacen estos vendedores de nube. Pues bien, ante esto, necesitamos un producto que nos permita o nos dé una visión multicloud que nos permita mover datos, ¿vale? Porque los datos al final, como os decía, no son estáticos y los datos deben poder moverse para dar una estructura multicloud, porque multicloud significa múltiples silos de datos, ¿vale? Yo puedo tener mi entorno local, puedo tener oficinas remotas y usuarios, puedo tener cargas de trabajo en mis hipervisores o mis nubes hiperescalares, en service providers o tener aplicaciones, ¿vale? Un ejemplo, por ejemplo, como este, ¿vale? Y bases de datos en local, cargas en nubes públicas, en hiperescalares, cargas en service providers y aplicaciones, ¿no? SaaS. Y como os decía, deben poder moverse, debo poder tener algo, estar seguro y poder protegerlo en cada lado. Y ese es el enfoque de Commvault respecto al multicloud. Commvault nos va a permitir migrar datos a la nube, ya no solo moverlos, ya no solo poder ayudar a ese casi 70% de directivos de TI que les cuesta mover los datos hacia la nube o identificar de qué datos tiene que mover, que también nos va a poder ayudar a migrarlos, ¿vale? Por ejemplo, de un VMware a un AWS, ¿no? O entre nubes, ¿no? De un Amazon a Azure, ¿no? Entre distintas regiones incluso, para movernos entre regiones. Pero ya no es solo eso. Es que para poder proteger estos datos, con este enfoque de multicloud, lo que necesito es poder disponer de una herramienta que aparte que me permita desbloquear ese candado, me permita desbloquear ese vendor looking y me permita moverlo, me permita migrarlo, tenga una gestión que sea distribuida, que sea scale out, ¿vale? Bueno, con Commvault podremos tener nuestro servidor principal en local, podremos tener servidores que mueven datos y gestionan los datos en las distintas partes de esa infraestructura gestionada, todo ello controlado por una única herramienta de manera local, ¿vale? Por una única consola, un único producto, una única visión de IT. Y entonces, pues bueno, pues yo tengo mis datos así, y como os decía, los datos no son estáticos y deben poder moverlos. Entonces, voy a mover el correo a una aplicación SaaS y puedo seguir protegiéndolo, ¿vale? Lo muevo de on-prem hacia el SaaS. Voy a mover mi SQL a un PaaS en Azure y sigo pudiéndolo proteger y además puedo moverlo de manera ágil. O mi Oracle, por ejemplo, a la nube de Oracle con pocos clics, ¿vale? Existen vídeos en YouTube que podéis ver cómo se migra un Oracle on-prem a un Oracle Cloud, a instancias de Oracle Cloud, de manera no disruptiva y con 3 clics. O mi entorno de máquinas virtuales, por ejemplo, Amazon, ¿no? Y acabo de mover estas cargas y ahora mismo estoy dando servicio a todos mis usuarios que están accediendo a mi web o a mis trabajadores que necesitan poder trabajar en estas aplicaciones de manera remota con el teletrabajo, ¿vale? Pero ahora vuelvo hacia esa normalidad, ¿no? O normalidad entre comillas, y quiero poder redistribuir mis cargas porque al final el enfoque óptimo a niveles de costes y funcionalidades siempre es algo híbrido. Entonces, pues quiero coger y distribuir mis cargas y digo, pues bueno, pues el correo me lo vuelvo a traer a on-prem, el SQL me lo vuelvo a traer a on-prem, el Oracle lo voy a contratar ahora en este service provider que me da mejores precios que Oracle
y las máquinas virtuales también. Y al final he podido distribuir todas mis cargas pues, de una manera sencilla y ágil, ¿vale? Y siguiendo control. Además, otra de las cosas buenas que tiene, o de los diferenciales que tiene con Ball, no es que pongamos bombillas, sino que si no está en uso algún recurso, ¿por qué no apagarlo de manera automática y ahorrar dinero? Y esto es muy típico en nubes. Si yo en la nube, en Amazon, en Azure, he puesto un servidor Medallion, ¿vale? Un servidor que hace backup de esa infraestructura que tengo en la nube dentro de la propia nube, ¿por qué tenerlo encendido constantemente si yo no estoy haciendo backup constantemente o no estoy haciendo restores constantemente? Puedo configurar que de manera automática se encienda cuando se necesita hacer un backup de eso, o se apague cuando termine, o que se encienda cuando necesito hacer un restore de manera automática y cuando termine se apague. Y de esta manera lo que estamos haciendo es ahorrando dinero que ese fabricante de nube os va a cobrar por el cómputo, por tener encendido un servidor. ¿Vale? Esto es una característica que tenemos única y exclusivamente en Commvault, no lo tienen otros fabricantes. Es uno de los diferenciales. Aquí tenéis algunas de las tarjetas de principales características de comparativas con la nube, con las principales nubes públicas, con Amazon y con Azure, ¿vale? De Commvault con sus competidores, que bueno, podréis ver y analizar más en detalle cuando os hagamos llegar la presentación, pero como veréis, muchos fabricantes de soluciones dan funcionalidades en la nube, pero lo bueno que tiene la nube es todas las posibilidades que ofrece. Si tengo unas capacidades muy básicas, muy limitadas, al final estoy limitando mi estrategia de nube, ¿vale? O de poder trabajar con esa. Pues bueno. Pues aquí tenéis algunos de los ejemplos, ¿vale? Un ejemplo, pues imaginaros que estamos trabajando con Amazon RDS, ¿no? Y quiero migrar esa base de datos a Azure Database, ¿vale? Bueno, pues poderlo hacer con Commvault. Bueno, pues aquí tenéis algún tipo de ejemplo, ¿no? Y con Azure, pues lo mismo, ¿vale? Con Azure, 3/4 partes de lo mismo, para poder coger y poder coger y utilizar todas las funcionalidades. Yo creo que viendo esta slide así de manera rápida, pues se ve las capacidades que ofrecen unos y las capacidades que ofrecen otros. Y con esto, nada más por mi parte. Simplemente daros las gracias a todos por vuestro tiempo.